Vamos a continuar con lo que venimos compartiendo. Hoy es casi la última, porque tuve que alargar uno más, ya que creí que era la Santa Cena. Así que íbamos a servir la cena del Señor. Pero bueno, igual viene bien, porque vamos a hablar un poco de lo que es nuestro Señor. Y por eso te invito a que oremos ahora, a que pongamos nuestros pensamientos en lo que el Señor quiere hablarnos ahora, lo que quiere tratar en nuestra vida, lo que ya viene tratando constantemente en cada día, en cada momento. Él viene haciendo su obra constante. Te damos la gloria a ti, Todopoderoso. Rendimos honor a ti, porque tú eres nuestro Dios. No hay otro como tú. Tú eres el excelentísimo. Tú eres el que está por sobre todas las cosas. Tú eres Dios, el único. No hay otro. No hay forma de repetirte, ni tampoco de poder clonarte, dirían algunos. Pero tú, Señor, sabes cómo hacer las obras ahora en nuestras vidas. Y te rendimos este tiempo, te rendimos nuestro interior, para que vos sobres. Sabemos que puedes obrar de igual manera, pero siempre quieres que pongamos nuestra disposición, nuestra rendición también. Nos rendimos delante de ti. Te exponemos nuestra vida, a más que vos la conozcas. Trata en nuestro interior con tu palabra. Háblanos. Trata en nuestra mente, en nuestros pensamientos, aún en lo que pueda haber guardado en nuestro interior que a ti no te agrada, que no es propio en cuanto a lo que tú nos enseñas en tu palabra, en todo lo que es tu carácter, Dios. Enséñanos a vivir conforme a tus propósitos, no a los nuestros, no a nuestros placeres o nuestras formas de ser, que realmente sea con tu voluntad, con tu plan. Vos tenés planes para nuestras vidas. Así que cumplilos, por favor. Cumplilos aquí, en cada una de mis hermanas, mis hermanos. Que vos ya comiences, Señor, a tratar, aún con los que están en sus hogares y van a escuchar la palabra, con aquellos que van a escucharla después. Señor, que tú estés obrando, que tu palabra penetre, como tú sabes hacerlo. Ve hablándonos, Señor, ya. Tú sabes cómo penetrar, cómo tratar, cómo ahí estar llamándonos la atención si hay algo que no está bien en nuestra vida. Así que te rendimos todo para que vos te glorifiques ahora. Tu gloria, Señor, está por sobre todo. Tu presencia es constante. Tú eres Dios totalmente de siempre. Nunca fallas. Gracias, Señor. Gracias. Damos aleluyas a tu nombre. Nombre sobre todo nombre. Gracias, Jesús, también. Amén. Amén. ¿Se recuerdan de 1 Crónicas 12:32? ¿Recuerdan 1 Crónicas 12:32? ¿Qué hablaba? De los hijos de Isaacar, la descendencia de Jacob. Todos son descendencias de Abraham, pero ¿de dónde nació o de dónde salió? ¿De qué descendencia salió Jacob? De Abraham. Claro, entonces después de ahí vienen los hijos de Isaacar, justamente descendencias de Jacob. ¿De dónde salió Israel?
de Jacob, mis amados hermanos. Del nombre de Jacob, Dios le cambió el nombre a Jacob como le cambió el nombre y le puso Israel, como le puso a Abraham, porque va a ser padre de muchedumbres, y de la misma raza de Abraham, o de la misma nacionalidad de Abraham, o la misma sangre de Abraham, porque no era la nacionalidad. Saben que justamente Abraham venía de otra nación, de donde lo sacó, de Taré. De allí lo sacó y dijo, ve conmigo a donde yo te diré, y no le dijo el lugar. Y Abraham empezó a caminar nómade. Por eso el pueblo israelita fue muy nómade. Porque Abraham mismo tuvo que caminar muchísimo para llegar a la tierra a la cual después sería llamada Israel. Todo esto tiene que ver. Y si leemos la palabra, si leemos la Biblia, entendemos y comprendemos. De ahí entonces los hijos de Isaacar. ¿Qué tenían? ¿Qué facultades tenían los hijos de Isaacar? Tenían sabiduría, eran sabios y tenían discernimiento. Pero no era un discernimiento más o menos común, o como el que cualquiera de nosotros puede tener. No, es más, sabían todo lo que Israel debía hacer. Todo lo que Israel debía hacer. Así lo dice la palabra. Así eran los hijos de Isaacar. Y de ahí el pueblo. Pero ¿cómo comenzaron los hijos de Isaacar? Siendo muy menoscabados. Eran llamados como burros en algún momento, como asnos. Y mire, de ahí salieron a ser sabios. Y con discernimiento totalmente especiales. No se quedaron con aquella historia que le pusieron a ellos en los comienzos, sino que se elevaron, se destacaron mucho más con el tiempo. Esta historia es importante para aprender a vernos como verdaderos cristianos, que Dios quiere que seamos sabios, y lo hemos leído en varios pasajes. Como vamos a leer nuevamente, o van a ver, y les recuerdo de Daniel. Pero no solamente Daniel, sino también otros que eran de los mismos israelitas. En el capítulo 1, versículo 3 al 6, que ya lo deben tener, de Daniel. Dice, y dijo el rey Aspenaz, jefes de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y se les señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y de las crías, y que criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, hijo de Judá. Estos eran los 4 principales,
Pudo haber más, pero estos fueron los principales, los que más se destacaron y los que más continuaron. Ya le he compartido de lo que pasaron en los domingos anteriores ellos, cómo tuvieron que pasar por pruebas, por situaciones difíciles que tuvieron que enfrentar y cómo Dios los sacó, los cuidó. En un caso, por ejemplo, el primero, ¿cuál fue? No, en el primer caso de la prueba más grande que tuvieron. Más grande hasta cierto punto, ¿no? Porque la otra también fue grande. Y que ahí no estuvo Daniel. Esto es porque muchos todavía creyentes creen que estuvo Daniel, pero no. Si lo estudian bien, y lo hemos leído y lo hemos estudiado bien, les dije que leyeran todo el libro de Daniel, van a ver que los nombres, por ejemplo, de Ananías, Misael y Azarías aparecen ahí. Pero no aparece Daniel. Daniel estuvo en el foso de los leones. Y de ahí también Dios lo sacó. En el horno de fuego, volviendo para atrás. El cuarto que aparece después es Dios mismo o Jesús, se cree en muchos de los casos. En la escatología, el estudio también que se hace en seminario, justamente se cree que era Dios Jesús mismo el que estaba allí con ellos. Porque en el relato dice, es hijo de los dioses. Ya está. Tiene, vamos a decir, el parecer de hijo de los dioses, dice justamente el rey. ¿Cómo se dio cuenta el rey? Ese mismo rey, Nabucodonosor, exaltó a Dios después por lo que pasó con estos hombres que no fueron quemados en el horno de fuego, pero también por lo de Daniel. Otro rey exaltó a Dios, reconocieron a Dios, no reconocían a Dios, ellos tenían sus dioses a los cuales adoraban. Es más, ellos sufrieron estas pruebas por no adorar a otros dioses. Porque se le impusieron adorar a otros dioses sin negar al Dios. Pero ellos no lo negaron, ninguno. Negaron a Dios. Al contrario, exaltaron a Dios en oración por sobre todo. Y así Dios fue exaltado por la misma actitud de ellos. Importantísimo esto, para que lo veamos para nuestras vidas. Vayamos a Daniel 9:27. Daniel 9:27. Le hago esta introducción un poco también, antes de ir al tema principal, que está centrado en esta parte de Daniel 9:27. Daniel tuvo muchas visiones, las cuales les invito a que las lean y que las estudien. Traten de conseguir Biblia de estudio, como esta. Sí, es con caras. Esta se la compramos a Daniel y me la mandó de vuelta ahora, cuando se fue. Porque él tenía otra, se me mandó otra también, que es la que leía estos días anteriores. Es bueno porque tienen ayudas que no van a encontrar en cualquier Biblia común. Y entonces, buscando, por ejemplo, en la concordancia no encuentran para estudiar la Biblia. La concordancia sirve para ver nombres o palabras, pero no para estudiar completamente la Biblia. Si no, tienen que comprar un manual
bíblico. Hay muchos de ellos. Marta, vos tenés uno. De certeza bíblica, que es como un manual también. Y entonces ese también es importante. Hay otros comentarios bíblicos, son muy buenos. Yo tengo varios, muchos, que muchos a veces vienen y dicen, pero ¿cuántos? Sí, está bien, y hay que leer y comparar, porque si no uno, ¿cómo se desasna? En el seminario nos hacían leer varios. Por ejemplo, a Jonathan, vos sabés de esto porque ahora estás empezando, ¿sí? Pero te están exigiendo y te van a exigir más en la próxima, si todavía no sé si entraste, pero estás entrando, ¿no? Entonces, ahí es donde está. Y me va a superar Johnny después, como me superó Daniel. ¿Podemos ser superados? Sí. Porque ellos tal vez, en este caso Daniel estudió hebreo, yo no estudié hebreo. Es importantísimo por las traducciones bíblicas, que nosotros no tenemos la real. Y las que muchas veces algunos pelean y se ponen mal porque la traducción de la Reina Valera, sí, es buena, sí, pero cuidado, porque no es la real. Esa es la verdad. En el arameo, cuando fue escrito, el arameo tiene que ver con esto, con lo que aprendieron en aquellos tiempos los que estaban con Daniel. ¿Te das cuenta? Entonces no. Hay muchas cosas que tenemos que ir viendo y nos van profundizando en lo que aprendemos, en lo que vamos conociendo. Y justamente este pasaje va extendiéndose a los tiempos de Jesús. No les voy a leer todo el pasaje. Les invito a que ustedes lean todo el capítulo 9 de Daniel, de vuelta en sus casas. Todo entero el capítulo 9 de Daniel. Mire, en algunas congregaciones, no acá, no sé, puede ser que haya, pero he visto aún, en este caso por YouTube, predicaciones donde en muchas congregaciones llevan papel y lápiz y cuaderno. Yo lo hacía. Mi señora me tiró y me quemó muchos. ¿Miento? No dice nada. Porque yo era de escribir mucho y en este caso se los guardaba y después ya quedaron feos y ella los quemó. Me quemó los escritos. Bueno, tienen que ver, vamos a ver el 27, del versículo 27 nada más. ¿Tienen? Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas sobre una de las alas del templo. Cometerá horribles sacrilegios hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Aquí dice así, pero yo le voy a leer lo que dice también en la versión que ustedes tienen, mayormente la Reina Valera. Y otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones. Vendrá el desolador, hasta que venga consumación y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador.
Esta se puede llamar la visión de la desolación o de la visión desoladora o del tiempo de situaciones desoladoras. Lo que justamente explica y enseña o ve en esta visión comienza en la oración de Daniel. En el capítulo 9, ustedes van a tener el título, Oración de Daniel. Él comenzó a orar a Dios por muchas situaciones que estaban pasando allí en la esclavitud que estaban viviendo. Todo el pueblo vivían como esclavos. Era una desolación la que estaban teniendo. El templo había sido destruido. Muchas de las cosas santas de ellos, que eran muy importantes, habían sido quemadas. Ellos habían vivido una desolación tremenda. ¿Tiene que ver el relato con lo que sucedía con el pueblo de Israel? Sí. ¿Tiene que ver con lo que vivieron el pueblo de Israel después? Sí. ¿Tiene que ver con muchos acontecimientos que vinieron después de Daniel? Sí. Daniel tuvo una visión después de la respuesta de Dios, porque Dios vino con una respuesta. Aún un ángel tuvo que pelear luchas, batallas, allí en los cielos, para traer la respuesta a Daniel. Y se la reveló. Eso lo deberían haber leído si están leyendo ya Daniel, el libro de Daniel. Porque ese ángel tuvo que enfrentar a legiones de ángeles que son contrarios a los ángeles celestiales. Son parte de las legiones del mismo Satanás, del mismo diablo, que todavía se sigue oponiendo a muchas situaciones y que entabla batallas aún con los hijos de Dios hoy. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Estos no son personas. Sangre y carne son personas. Tiene que ver con seres angelicales que fueron echados juntos con Satanás porque eran sus secuaces, se unieron a él. ¿Te das cuenta? Esa es nuestra lucha. Y es importante que entendamos que nosotros no nos enfrentamos con un hermano o con una hermana por cierta ocasión de algún problemita o de un problema que haya por ahí, por algo. No, nos enfrentamos contra huestes celestiales, que en este caso no son tan celestiales porque ya son terrenales, ya no están en los cielos, en el tercer cielo, nada que ver. Están trabajando, están haciendo males constantemente y nosotros lo tomamos con las personas. ¿Que son utilizadas las personas? Sí, como fue utilizado este rey y otros para hacer mal y daño al pueblo de Israel. Entonces hoy también, cuando vemos al gobierno, cuando vemos lo que pasa en la política, y muchas veces nos enojamos tanto con los políticos. Dice la palabra que tenemos que orar por los que están en eminencia. Tenemos que orar por los que están en autoridad, quiere decir eso. No renegar contra ellos. Tenemos que saber orar y interceder y guerrear contra aquellas huestes de maldad. Están haciendo los males y que lloran y utilizan a otros que no son los hijos de Dios. Y muchas veces hacen problemas en los mismos hijos de Dios, porque los mismos hijos de Dios uno tienen un parecer por un lado en la política y un parecer por el otro. Entonces se enfrentan, pero no solamente en la política, en su misma vida se enfrentan, porque tienen diferentes pareceres o diferentes formas de ser. Y el diablo utiliza todas esas cosas. Él es astuto. Sus secuaces también tienen mucha astucia.
¿Mm? Hay principados importantes que están aquí en Junín, que tienen mucho más que ver que el mismo intendente. Y hablo de principados justamente diabólicos. ¿Mm? Cuidado con esto. Porque los cristianos somos, en ese caso, muchos son como totalmente torpes en este sentido del conocimiento de la verdad. En la palabra dice que tenemos que tener conocimiento de la verdad. ¿Cómo vamos a saber pelear contra nuestro enemigo si no lo conocemos? Dice la Biblia que tenemos que conocer a nuestro enemigo para pelear o luchar contra él. ¿Te das cuenta? Y muchas veces no sabemos cómo luchar, cómo enfrentar. Por eso es que él hace mucho circo en muchos casos. A mí cuando aparece una persona endemoniada, a mí no me gusta hacer circo. No me gusta darle lugar al diablo. La persona yo la trato en la oficina. Y si me llega a aparecer una persona que se manifiesta acá, la persona en algún momento tiene que ser libre. Y si no, haré detener al mismo espíritu demoníaco para después atender a la persona aparte. Porque la persona no tiene que ser expuesta. Y el diablo no tiene por qué hacer circo ni hacer mal a la persona. Jesús era así. Jesús no andaba con circos. Jesús le mandaba al demonio que saliera y salía. Es la autoridad de Jesús, no es la mía. El que hace las obras es Jesús. En el nombre de Jesús echamos fuera demonios. Es el mismo Espíritu Santo el que actúa hoy también, el que sigue obrando. También actuaba y obraba con aquellos hombres. Tenemos que reconocer que muchos eran tomados por el Espíritu Santo. Los puedes leer en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo después vino y, en este caso, bautizó, sí, a muchos en aquellos momentos, en los 120 que estaban en el aposento alto. ¿Cuándo fue? El Pentecostés. Ahí estuvieron mujeres también, que fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Las 120 personas fueron bautizadas del Espíritu Santo. Ahí había mujeres, hombres y mujeres, dice el relato. No dice las mujeres no fueron bautizadas. ¿Te das cuenta? Y es más, te lo suelen enseñar profesores del seminario, que te van a decir lo mismo, si es cierto. Y entonces algunos separan. No tenemos que hacer separaciones. Cuando el mismo Pablo dijo que debían reconocer a Febe, ¿quién era Febe? Una mujer. Una diaconisa, decía Pablo. Pero era una predicadora. Y muchos consideraban como pastora, menos estudiosos. Febe. Lo que pasa es que a veces no nos desasnamos de esas situaciones. No conocemos la verdad. Tenemos que conocer la verdad para conocer realmente la historia y para conocer también cómo obra Dios, cómo obra el Espíritu Santo. Vayamos un poquito más y veamos Mateo. Vayan a Mateo ahora. Y el mismo Jesús, en el capítulo 24, versículo 15 al 22, revela algo de esta visión desoladora, o de esto, que él le pone otro nombre. Mateo 24 lo tienen aquí. Por lo tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora le pone. La abominación desoladora. Dice, ¿de que habló quién? Habló
el profeta Daniel. Jesús vino a extraer y les da en esta palabra más claridad. Y señala, en este caso, al profeta Daniel. El que lee, entienda, dice. ¿Cómo vas a entender si no lees? Si no lees, no puedes entender. Una de mis grandes exigencias a Matías todavía es que aprenda a leer. Todavía lo sigo exigiendo. Y a mis hermanos también les digo aquí, lean. El que no lee no entiende. Es la verdad. Si no lees bien la Biblia y aún la estudias, cuando dice escudriñar las Escrituras es estudiar. En el verdadero significado de escudriñar es estudiar las Escrituras. Y tenés que estudiarlas. Porque si no, no vas a entender. Muchas cosas te van a hacer desentendidas, no vas a conocerlas en la verdad. Es importante que un cristiano salga a la sabiduría, alcance la sabiduría. La palabra dice que Él dará sin reproches si se la pedimos. Y eso quiere decir que también se la dará a todos. También lo dice la palabra. Él te puede dar sabiduría. Es más, he visto una persona, de tantas que sé que es así, que aprendió a leer con la Biblia. Lo reconocieron después como pastor en su ancianidad, en la iglesia de la cual yo vine para acá. Él se tenía su nombre pastor y justamente a Servián lo reconocieron como pastor. Un hombre que después fue sabio. Dios le dio una sabiduría tremenda. Él llevó a toda su familia al Señor. Empezó él. Toda su familia, hijos, nietos, conocieron al Señor por él. Su esposa, todos conocieron al Señor por él. ¿Cómo es que algunos no pueden ganar a sus esposos o a sus esposas para el Señor? Viven en todo el tiempo y no pueden ganarlos. Él los ganó al Señor. Llevó a toda su familia, nietos también llevó. Y se lo reconoció como pastor porque en el mismo barrio, en el mismo lugar donde él estaba, llevaba personas y las cuidaba y andaba y visitaba. Tenía realmente el llamado de pastor. Un hombre ya mayor que después continuó sirviendo al Señor hasta que el Señor se lo llevó. Así otras personas. Hay otros casos de mujeres también, muy hermosas siervas del Señor, que el Señor utilizó tremendamente. Ivone, lean la historia de ella y véanla por Facebook, las he pasado ahora. Pastora también, misionera también. Hermosa mujer, no solamente por sus facciones, sino por su vida misma, que llevó a crear iglesias. Creó iglesias por muchos lugares recónditos y después las entregó. Los bautistas la reconocieron a Ivone. La llevaron ¿no? Valeria, en un congreso como ejemplo para que aprendamos de ella. Yo ya la conocía a Ivone. La conocí antes de conocer a Cristo. Me daba los tratados y yo los tiraba. Después los miraba así y los tiraba a la basura. Y el Señor fue tratando conmigo igual. Así el Señor te puede utilizar. Pero justamente este tema tendría que profundizarse mucho. No lo podemos hacer por el tiempo. Pero es importante conocer de cómo Jesús hizo el relato de esto. Y habló de la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel. El que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes
Esto aconteció, el que esté en la azotea no descienda para tomar, dice, algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad por vuestra huida, que no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Será acortado el tiempo de la venida. No será extendido, será cortado. Tiene que ver con muchas situaciones desoladoras que hay todavía aún hoy y que pueden venir más después, hasta el momento de su venida. Pero ¿cómo estamos los cristianos para esas situaciones? ¿Qué clase de hijos de Dios estamos siendo? Si por ahí nos asusta cualquier bichito, cualquier virus, cualquier enfermedad leve, y ya dejamos, y ya un por qué, y otro por qué, y ya tenemos muchas otras cosas. Y empezamos con, decía María Elena el viernes en la palabra que estaban explicando, compartiendo las mujeres mayores, ahí del bicho calabro. El diablo es, el demonio inmundo es que calabro, que te calabra la cabeza. Te calabra la cabeza, te hace agarrar para el lado que quiere, al final termina yendo para donde quiere. Te lleva y te hace hacer lo que quiere. ¿Cómo un cristiano va a hacer lo que dice el diablo y no lo que dice Dios? Le renegamos más a Dios que al diablo. Le hacemos más caso al diablo que a Dios. Los cristianos tiene que ser al revés. Si el Señor nos enseñó la verdad, si sabemos y vivimos en la verdad, no tenemos que renegar con Dios, tenemos que renegarle al diablo y echarlo fuera, mandarle. Tenemos autoridad, las autoridades de los hijos de Dios nos fue dada en el nombre de Jesús, por supuesto. Nombre sobre todo nombre. Está por sobre todo de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, dice la palabra. Esto es importante y fundamental. Miren, si van a Daniel, versículo 30 del capítulo 11, Daniel 11:30. Yo se lo leo de la versión que tengo, después te lo pueden también allí. 11:30. Porque los barcos de guerra de las costas occidentales se opondrán a él y le harán perder el valor. Entonces él retrocederá y descargará su enojo contra el santo templo. En su retirada se mostrará bondadoso con los que renegaron de él. Seguirá. Habla de sus fuerzas armadas y lo que dedicarán, cómo profanarán la fortaleza del templo. Todo esto sucedió. Pero ¿por qué Jesús habló entonces de la abominación desoladora después? Que vendría, continuaría. La visión que tuvo Daniel continuaría. Todavía no la estamos viviendo completa. ¿Hay algo que pasó? Sí. Pero hay otras cosas que todavía no sucedieron y que van a venir, de las mismas que vio Daniel en su visión. Miren ustedes cómo el Señor lo utilizó en aquellos tiempos a este hombre, en la sabiduría, en lo que él realmente pudo querer aprender
Y aprendió también con los caldeos de aquellos tiempos, que la lengua de los caldeos era la que tenían los babilónicos. Muy bien. Vayan un poquito ahí, otros versículos. 12, 11 al 13. Y después vamos a ir ya a las partes finales del mensaje. 12, 11 al 13 del mismo Daniel. Y termina con el capítulo 11. Mira, a mí me entusiasma leer la Biblia. Nunca me puedo dormir leyendo la Biblia. Al contrario, me lleva a un mayor entusiasmo y estudiando la Biblia. Es hermoso, es maravilloso tener todo esto y verlo, porque aún mismo, una de las recomendaciones de Lutero mismo, que fue uno de los traductores de la Biblia, ¿saben quién era Lutero? Un sacerdote primero, que le fue dado que él estudiase las Escrituras, cuando era sacerdote todavía. Y de ahí él se rebeló contra los mismos que estaban arriba de él. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que estaban haciendo sacrilegio en lo que estaban viviendo, en lo que estaban enseñando, con lo que decían las Escrituras. Y por eso Lutero salió de ahí. Estuvo a punto de ser sacrificado también Lutero. No lo fue. No era para él esa pena lo que debía pasar con Lutero. Pero Lutero fue uno de los traductores. La Reina Valera la tiene mucho que ver con Lutero. ¿Ah? El mismo Lutero recomendó esto. Y está en las Biblias de estudios. Que los cristianos leyeran del libro de Daniel. Y de la visión esta de la abominación desoladora, que tendría que ver con el fin de los tiempos. Una recomendación de Lutero. Dicho de paso, como si esto... ¿Puedo leer esto que tiene que ver con lo que estás hablando, no? Sí. Dice, se refiere a Daniel 27, que estuvimos en 9:27. Reino de Dios entre los hombres. Esto se refiere a la segunda venida de nuestro Señor, cuando el santo ha de triunfar en la caída completa del reino de Satanás. Los santos del Altísimo poseerán el reino para siempre. Lejos de nosotros para inferior de aquí, que el dominio se funda en la gracia. Promete que el reino del Evangelio se construirá en un reino de luz, la santidad y el amor, un reino de gracia, los privilegios y las comodidades y las cuales el anhelo y las primicias del reino de la gloria será, pero con plena realización será la felicidad eterna de los santos, el reino que no puede ser movido. El reunir a toda la familia de Dios será una bendición de la venida de Cristo. ¿Qué estás leyendo? De Daniel. Sí, pero ¿qué estás leyendo? Es un comentario. Comentario bíblico. Sobre lo que leímos de Daniel 9:27. Comentarios bíblicos, que pueden leer los comentarios de los libros, justamente. Que habla de la venida del Señor. Entonces es importante comprar un comentario. ¿Cuesta mucha plata? Sí. Pero ¿sabe una cosa? Un celular sale mucha plata también. Se puede bajar el celular. Te desasna un poco. No lo vas a encontrar bien en la Biblia. Como la historia de que Pedro fue crucificado cabeza para abajo. Esa historia no está en la Biblia porque está en los comentarios bíblicos. Historias que los cristianos debemos conocer, entender, para ver lo que pasó.
como lo que habían visto ayer, ¿no? El viernes, perdón, las mujeres mayores. Todo esto tiene que ver con todas las cosas, porque si no, no entendemos. Y vayamos ya a Mateo 25, porque quiero hacértela un poco más corta. Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46, te la voy a leer de allí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Por eso también Valeria leía recién del comentario, y tiene que ver con esto. Se sentará en su gloria, en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Sigue. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Claro. Y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero? Claro. Y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. También. ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y a sus ángeles. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y no me diste de beber, perdón. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán, Señor, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, ¿cuánto nos falta para vivir la vida de estos verdaderos cristianos? Y el Señor viene pronto. Todas las señales se están dando. El calor tremendo que está haciendo ahora en otros países, que ya hizo un poco algo este año pasado, en calor, en el verano pasado, y ahora va a venir en este verano que viene más calor. Días de fuego, 60, 80 en algunos casos es la temperatura que está habiendo en algunos países. Imagínense ustedes ahora el calor que viene. Eso es lo que está viendo. Ya esto fue dicho y aclarado. Y los cristianos todavía andamos en pañales. Por eso dice que siendo ya grandes, sois niños. Y ya el Señor no quiere cambiar más pañales. La verdad, el Señor no quiere cambiar más los pañales nuestros, porque ya no tenemos pañales. El pañal tenía... ¿Quién lo tenía? ¿Ahora no lo usa? ¿Sigue usando pañales? Para dormir. Mateo, me refiero, ¿no? Salvador.
Salvador, en este caso, usaba pañales, sí, ahora no tanto. ¿Y también por allí usa pañales? Ya no. Ni para dormir, ¿no? Y los grandes todavía creyentes usan pañales y anda cambiándole pañales. Por cualquier cosa se ofende, por cualquier cosa se... Ay, esto, lo otro, de acá, de más allá. Cristianos, ovejas, a la derecha, los cabritos, a la izquierda. ¿Qué está haciendo, mi hermano, mi hermana? ¿Cabrito o oveja? ¿Qué está haciendo? Cambie su naturaleza, gente. El Señor vino a buscar a sus ovejas, no a los cabritos. Apartará a su derecha a las ovejas y los cabritos a la izquierda. Y a los cabritos les terminará diciendo al castigo eterno. No sabemos si no entendemos, no conocemos la verdad. Hay que aprender a conocer la verdad. No cualquiera es oveja de los que van a los lugares que llamamos iglesia y que son solamente locales. La iglesia sois vosotros, dice la palabra. Entonces seamos ovejas, vivamos como ovejas. El pastor mismo tiene que oler a oveja y tiene que ser oveja primero. Y seguirá siendo oveja para Cristo. Me refiero a mí o a otros pastores. Porque el Señor nos apartará también de esta misma manera. Si somos cabritos y no sabemos tener la naturaleza de oveja. Es importantísimo, amados. Se los digo la verdad, es importantísimo que entendamos esto. Te invito a que vayamos allí, Apocalipsis, para ir terminando ya. Apocalipsis 11. Mire, de Daniel que comenzamos, nos vamos a Apocalipsis, porque también Apocalipsis habla de esto. Apocalipsis 11, 1 al 4. Juan es el que habla. Perdón. Y se me dio una caña. ¿Tienen? Yo lo leo de esta versión, pero después puedo leer la otra. Se me dio una caña que servía para medir, y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios, el templo de Dios, y el altar. Calcula cuántos pueden adorar allí, pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque no ha sido entregado a las naciones paganas, a las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 años. Pero mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Estos testigos son los 2 olivos, y 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Y si alguien quiere hacerles daños, ellos lanzan fuego por la boca, consumen a sus enemigos. Así habrá morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo al fin de que no llueva mientras estos estén profanados. Tienen poder para convertir las aguas en sangre, para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. ¡Fua! ¡Qué tremendo! Maravilloso todo lo que dice aquí. Y ustedes tienen que ver y tienen que conocer esto. En la versión que ustedes tienen, se la voy a leer ahí porque la tienen para que también la vean. Entonces fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar a los que adoran en él. Por el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles.
y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Por ahí Tito se fue, le preguntaba a ti, esto tiene que ver con los israelitas. No dice israelita, no dice el pueblo de Israel. Gentiles. Gentiles somos nosotros. O provenimos nosotros. De esta palabra, justamente, ahí está bien. Seguimos con los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y hasta ahí los dejo, para que vean, hermano, para que veamos, conozcamos y entendamos más. Es importante desasnarnos. Tendremos que seguir leyendo. Yo aún sigo leyendo. Sigo leyendo libros y tengo libros que todavía no he podido terminarlos. Dani me mandó un manual que empecé y todavía no continué. Porque no me dan los tiempos. Tendría que leer de madrugada. Y de madrugada estoy enviando a Facebook. Hola. Gente que nunca va a venir acá. Ayer se comunicó uno conmigo. Nos mandamos bendiciones, ni lo conozco. ¿Te das cuenta? El Señor lo conoce, lo más importante. Que el Señor lo conozca. ¿Te das cuenta? Estuve enfermo y me visitasteis. Tuve hambre y me diste de comer. No se refiere a la comida natural. No se refiere muchas veces a la enfermedad natural. O sí. Tiene que ver con muchas otras cosas. Tuve hambre y me diste de comer. No se refiere a la comida natural. Se refiere a la comida eterna, a lo que nos sacia completamente, que tiene que ver con la palabra. La palabra es la que nos sacia. La palabra es la que nos alimenta. El mismo Jeremías dice que se saciaba de la palabra, de las Escrituras en aquellos tiempos, y no tenían Nuevo Testamento todavía. Así que, ¿cuánto más nosotros cuando tenemos mucho más de las revelaciones de Dios? Veámoslo, amados hermanos. Yo te invito a que busques en tu casa y que leas Apocalipsis 13, todo ese capítulo 13 de Apocalipsis. Solamente te voy a leer del capítulo 13, versículo 15 al 18. Iba a leerte otros más, pero veo que algunos por ahí ya se fueron y otros no van a continuar. Sí, sigo. Entonces, les doy a que lean en su casa. Total, lo van a poner aquí o allí. Y dice, en lo que tenemos aquí, del versículo 15, que lo voy a leer de la misma para no andar repitiendo. Y se le prometió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no lo adorase, hacia que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. 6666. Ese número no tiene que ver con una máquina, como muchas veces algunos entendieron. Tiene que ver con una persona, con un humano, que va a tener una adoración especial. Y dicen las Escrituras que iba a hacer milagros, que va a hacer milagros, y que muchos van a ir por los milagros,
Cristianos también, no creyentes, no, perdón, cristianos. Cristianos son las ovejas. Los cabritos no son cristianos. Es la verdad, porque el Señor nos separará y los mandará para otro lado. ¿Te das cuenta? ¿Todavía tenés tiempo de entenderlo mejor? Sí. ¿Tenemos tiempo de entenderlo mejor? Sí. Y es tiempo que lo entendamos bien, porque el Señor ya viene. Viene pronto. Las señales se están dando. No tenemos que perder más el tiempo. No tenemos que seguir por ahí renegando con situaciones muy carnales, muy naturales. Ya estamos para otra cosa, para entender de otra manera. Por favor, ve a 2 Tesalonicenses y vamos terminando. 2 Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 1 al 12. Y les leo esta versión para ir haciéndotela más corta. Pero en respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, os rogamos, lo que no dice hermanas, pero lo digo, pero no dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No dejéis de mover de vuestro modo de pensar. Ya les decía Pablo a los de Tesalónica. Y hoy la palabra nos está diciendo, no dejéis mover de vuestra forma de pensar. El diablo te va a querer hacer mover de vuestra forma de pensar. Te va a sacar. Ahí decía María Elena el viernes, bicho calabro, no es el diablo, el demonio, el que taladra la cabeza. Y te hace mover de la forma de pensar. ¿Cómo pensaste de una manera antes y ahora pensás de otra? Ahí le decía a los de Tesalónica. Porque Pablo tuvo que enseñarles, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, por si fuera nuestra. Hablaba de Él, en este caso, por si fuera nuestra. En nuestro sentido del día, el Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo el que se llama Dios, o es objeto de culto. Eso es lo que pasa. Muchos todavía tienen objeto de culto, o hacen culto más a otros que a Dios mismo, a otras cosas que a Dios mismo. Tanto que se sienta en el templo como de Dios, como Dios, y aquí están con minúsculas en estos casos, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, se dice a los de Tesalónica, os decía esto? ¿Os decía esto? Ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Todo esto ya venía diciéndoselo, enseñándoselo, en este caso, a los de Tesalónica. Seguimos ahí unos versículos más allí. Sí, dale. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al que presente lo detiene hasta que a él, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará por el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida
inicuo, cuyo advenimiento es obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y todo engaño de iniquidad, para las cuales se pierde, para los cuales se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la justicia, que se complacieron en la justicia o se complacieron en la injusticia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es importante que vivamos en la verdad, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. Hermanos, estad firmes. Dejemos de andar doblando o de andar cayéndonos en la fe. Una caída humana la tenemos todos, yo la he tenido y la tenemos todos, pero no una caída en la fe. Estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, busca buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y afirme en toda buena palabra y obra. Así que, sí. ¿Estaba el otro? Dale. Segunda Pedro, terminamos. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Este es el segundo pasaje que les busqué para leer. Y quiero que lean todo en sus casas, en sus hogares. Pero lean la Biblia. Tómense tiempo para leer, estudiar. El mismo, ustedes pueden buscar diccionarios bíblicos, manuales bíblicos, aún los pueden tener en sus celulares si quieren. Si tienen computadoras, pueden bajarlos en sus computadoras hoy en día y tenerlos en sus computadoras. No hace falta comprarlos. Si quieren, lo pueden hacer. Tienen una notebook, pueden bajarlos allí y pueden tenerlos. Valeria lo leyó del celular. De un manual, en este caso, como estaba comentando un comentario. ¿Te das cuenta? Le estamos haciendo más fácil las cosas. Pero para que tengan que estudiar y por favor aprendan la verdad. Para que vivamos de otra manera. Vivamos en verdadero sentido de la palabra. En lo que el Señor quiere que aprendamos y nos desasnemos. Digo desasnarnos porque justamente a los hijos de Sacar les llamaban asnos. Asnos. Andaban como asnos al principio y después fueron los sabios. Y a todos tenían que ir a ellos, a los hijos de Isaacar, por tan sabios que eran. Por favor, los cristianos tenemos esto. Muchos tienen que venir a nosotros. Gente tiene que venir, que después no acepte a Cristo, bueno, que no quiera seguirlo, bueno, pero nosotros les dimos de comer. Tuvieron sed y le dimos beber. El agua viva es Él. Ningún agua te va a saciar como te va a saciar Él. A eso se refería Jesús también. Tuve sed y me diste de beber. ¿Cuántas veces no damos de beber a los que tienen sed y nunca se van a saciar con el agua natural?
Cristo los tiene que saciar. Y muchos tienen sed todavía. Vamos a orar allí donde estás. Habla con el Señor, por favor. Entregate en sus manos, pero de una vez por todas. A que el Señor te utilice y el Señor haga la obra en tu vida antes de que Él venga. Que ya estés preparado con tus manos, con tus brazos, con todo tu cuerpo totalmente entero, entregado a lo que Él quiere, a lo que Él tiene. Porque sabes que le has servido como Él quiere y que has sido fiel. Buen siervo fiel, dice la palabra. Buen siervo fiel. Dios quiere siervos fieles, buenas siervas fieles también. Eso quiere el Señor. Él quiere esto para tu vida y para mi vida. Buenos siervos, buenas siervas fieles para Él. Ivonne ya murió en carne, pero en espíritu está viva con Cristo. Así hay otros que están muertos en carne, pero vivos con Cristo. Ya están en el reino, ya están en el lugar que Él dijo, voy a preparar para vosotros. ¿Quieres estar así? ¿O quieres ser echado al lago de fuego? Que es lo mismo que infierno. Hermanos, vivamos en este sentido. Se los ruego, les hago un ruego, porque vienen estos tiempos y están ocurriendo. El diablo está apartando a muchos para llevarlos a su plan que quiere continuar. Pero tenemos que seguir el plan de Dios, no del diablo. Fuimos llamados a seguir el plan de Dios, la voluntad de Dios, su propósito para nuestras vidas, su voluntad para nuestras vidas. Él quiere cumplir su voluntad en mi vida, en la tuya. Que el diablo no te haga resbalar y caer más. Resbaladas humanas son las de menos. Pero no la del Espíritu. Señor, abre nuestros entendimientos más. Abre nuestra mente, nuestros pensamientos. Todas las partes que tenemos en nuestra mente que vos has creado, que fueron creadas para aprender, para entender, para tener sabiduría. Ábrelas, Señor. Danos de tu sabiduría. Aquí a mis hermanos, a mis hermanas, dales de tu sabiduría, Señor. Por favor, Señor, que ellas mismas o ellos mismos puedan vivir en este sentido, puedan rendir sus vidas para ser realmente hacedores de tus propósitos, de tus planes, puedan ser utilizados para tu gloria, en lo que vos querés. Por favor, Señor, que no caigan en el error que el enemigo quiere llevarlos. Señor, tú tienes promesas y las queremos vivir todavía. Yo las quiero vivir. Aún con mis hermanos y mis hermanas las quiero vivir. Y quiero verlos en la eternidad. Pero también depende de cada uno esto. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tu compasión que todavía continúa. Todavía es real. Para muchos hay tiempo para que podamos coordinar contigo en tus planes eternos y vivir en tu dirección.
Llévanos a vivir en este sentido. Por favor, despéjanos la mente de todo lo que nos sirve. Límpianos nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, de todo aquello que hemos emprendido y vivido en algún momento y que no tiene nada que ver con tus enseñanzas, con tu palabra. Cámbianos, Señor. Enséñanos a vivir en el buen sentido de lo que vos querés, de los planes que tenés para hacerte útiles. Por favor, Señor, confío en tu poder, confío en tu presencia. Sé que tú eres fiel. Tu palabra dice que te mantienes siempre fiel, fiel. Y te creo, confío en ti. Sé que tu obra es perfecta. La quieres hacer en nuestra vida. En la vida de mis hermanos. Sigue glorificándote, Señor. Sigue glorificándote. Glorifícate en cada vida. Confío en que tú lo haces, Señor. Gracias, mi Señor. Alabado sea tu nombre. Te exalto a ti, Señor. Tú eres el único excelentísimo. No hay otro como tú. Tú eres el único santísimo. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Todo se rendirá y todo se rinde debajo de tus pies. Tú reinas, Jesús. Tu reino es inconmovible. Aleluya a tu nombre, Señor. Aleluya a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias por tu obra. Llénanos de paz, de tu amor, de tu gozo, de todo lo que tienes en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, alabado seas. Te alabamos, te glorificamos, Jesús. Amén. Amén. Maravilloso, Señor.